Si quieres. No, no está bien. Ok, entonces, como pueden ver, cuando me pidió la doctora, ¿verdad?, venir a platicar aquí con ustedes, se surgió este tema y a mí me pareció interesante y déjenme darles un poquito de contexto porque considero que es interesante venir a hablar de esto. ¿Sí? Como pueden ver por ahí, o sea, para saber de qué estamos hablando, la OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder de manera general, ya sea en grado de amenaza o efectivo, en contra de uno mismo, en contra de otra persona, en contra de otros grupos que tengan una causa, muchas causas, en función de lo que también pueden ser los efectos como lesiones, muertes, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Cuando nosotros hablamos, y esto es importante entenderlo, cuando nosotros hablamos del uso del poder, a veces las cuestiones del poder, vamos a decirlo, es simbólico y es jerárquico. De alguna manera u otra, si tú estás en clase, la cuestión jerárquica pone al profesor en una posición y pone a los alumnos en otra. Entonces, eso no quiere decir que tú tengas que hacer un uso abusivo de eso. Simple y sencillamente estás en una cuestión jerárquica diferente, ¿verdad? Entonces, a veces el poder se diluye en ese tipo de situaciones de orden social, como también lo puede ser en la familia, en los grupos artísticos, en los grupos deportivos, en general. Y dice también la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que la violencia en familia o en las relaciones de la pareja es prácticamente lo mismo. Es una agresión física, psicológica o sexual cometido por el esposo o el conviviente, que puede ser la pareja de manera general, pero así se le denomina técnicamente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes, civiles, otros familiares. También comprende a los tutores encargados de la custodia. ¿Y por qué se dice que comprende a los tutores? Porque recuerden también que en otras sociedades, Canadá, Estados Unidos, sí hay lo que se denomina las familias de acogida. Las familias de acogida son aquellas familias que participan en los programas, digamos, de capullos, pero para que los chicos no estén todo el tiempo en capullo, las familias de acogida los recogen durante un tiempo para que ellos vivan la experiencia de lo que es estar en familia. Entonces, por eso a ellos también se les denomina tutores, como algunos otros, pero tiene más bien esa connotación de orden técnico. ¿Sí? Como pueden ver por ahí, ¿sí? El tipo de violencia más mencionado por cuestiones de orden técnico en función de la orientación que ella tiene son, por ejemplo, la violencia económica. Entonces, ¿a qué se denomina la violencia económica? Es hacer que una persona que depende de ti económicamente, tú la tengas sujeta a. ¿Qué significa sujeta a ti? Es decir, y ese es el ejercicio del poder. Si de ti depende que él o ella estudie, si de ti depende de que se compre calzado, si de ti depende de que compren alimentos, etcétera, etcétera, entonces tú haces un uso de ese poder y lo haces a tu criterio, a tus conveniencias, no considerando a otras personas, por eso se denomina violencia económica. En el caso de la violencia psicológica también, voy a volver a la anterior y quiero hacerles una pregunta para hacer esto más interactivo. Si yo les digo, díganme algún tipo de violencia económica que ustedes hayan visto, por no decir sufrido. Un caso, violencia económica. ¿Sí? ¿Lo han visto, lo han vivido o se lo inventó la Organización Mundial de la Salud? Adelante, compañera. Profe, o sea, bueno, es que no sé si entra en violencia económica, pero cuando, por ejemplo, antes la mujer no se podía separar de un hombre golpeador porque dependía económicamente de él y cómo iba a mantener a sus hijos o así. Eso, lo primero que dijiste es lo determinante. ¿Qué fue lo primero que dijiste? ¿De un hombre golpeador? Entonces, ¿ese entraría en violencia? Y ahorita lo vamos viendo, pero de lo que es la partida sería la cuestión de la agresión física.
que también lo tenemos por ahí. Y ya lo otro, pues es en la deliberación de si da o no da pensión, etcétera, etcétera, que es uno de los problemas más fuertes. ¿Recuerdan algún otro tipo de violencia económica, compañero? Pues igual cuando los padres están separados o divorciados, que el padre está proporcionando dinero a la madre para sustentar al niño, darle el límite, vaya, o sea, por ejemplo, lo establecido por la ley, digámoslo sí, así. 500 pesos, un ejemplo, a la semana, cuando no ha visto más allá de los gastos, por ejemplo, transportes, higiene del niño. Esa es O sea, violencia nomás para la económica, educación, ¿verdad? Porque quizás la ley establece un monto, por decirlo de alguna manera, que tú tienes que aportar, pero quizás ese monto no está siendo suficiente para el estilo de vida que están llevando las personas. Y no estoy hablando de lujos, excentricidades, estoy hablando de las necesidades básicas, como por ejemplo el transporte, ¿sí? Entonces, después seguimos con la violencia psicológica. Entonces dice, consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja, sus hijos, hijas, o de destruir sus mascotas, bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Este tiene un rango mucho más amplio, ¿verdad? Mucho más amplio. Dígame un ejemplo, compañero. Lo vi que se le pasó por aquí. Dígamelo. Pues sí. Adelante, violencia psicológica. Sí, en una escuela puede ser un maestro que gritone o que regañe. ¿Y qué le gritonea? Porque ahí está la cuestión, no es lo mismo que te digan, es que no pones atención, ¿verdad? A decir, no, es que eres un... ¿Sí me explico? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, inclusive en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, es muy determinante porque estás marcando, vamos a decirlo así, un estilo de comunicación. Y el estilo de comunicación siempre va a ser uno por encima del otro. ¿Me siguen con eso? Entonces, la violencia psicológica es muy amplia. Por poner un ejemplo, yo me he visto, tú te vistes de una manera y el comentario sería, oye, ¿no te das cuenta que eso te queda mal? ¿No te das cuenta que te ve ridícula sin considerar que la otra persona se lo puso porque quiso ponerse? ¿Verdad? Entonces tu comentario, digamos, despectivo o desvalorativo implica precisamente que tu comentario es más importante que el del otro y por eso se lo haces ver. Entonces, si queremos entenderlo así, eso no es políticamente correcto. No sé si me estoy explicando, porque cada quien tiene la elección de vestirse como quiera, ¿verdad? Entonces, esos elementos importantes de la violencia psicológica, ¿quién me quiere decir otro? Compañero, dígame uno. Violencia psicológica, que se le venga a la mente, así que haya visto por ahí. Muchos, bueno, pues uno me dice. Mientras se lo piensa, compañero. Cuando alguien está siendo acosado, por el miedo que le genera, por ejemplo, que lo espera a finales de las clases, ese tipo de cosas. También, de hecho, cuando los directivos no hacen nada en base a la situación que está pasando. Eso es violencia psicológica. Pero en este caso concreto, cuando tú dices los directivos, en términos técnicos se denomina revictimización. ¿Por qué se denomina revictimización? Porque, oye, acá le está fastidiando. Tanto del que está molestando, tanto de las personas que... Y luego yo voy con alguien que se supone que me va a solucionar el problema, me ignora, no hace nada, entonces por eso se denomina revictimización. Y en el caso, vamos a decirlo, social en nuestra comunidad, hay muchos niveles de revictimización precisamente por el trato que se le da a las personas. No sé si me estoy explicando, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo por X, Y tengo un accidente automovilístico, yo esperaría que el tránsito llegara junto con el ajustador para resolver el problema. Pero resulta que cuando el tránsito llega, lo primero que me pide es morir. ¿Sí me explico? Entonces, eso se llama revictimización, ¿no? Y el otro me checa y aparte tú me pides mordida, o sea, por una cuestión, vamos a decirlo así, en la que yo no tuve nada que ver. Y tenemos también la cuestión de violencia emocional. Esta es una parte de lo psicológico, pero es más específico. Y vamos a decirlo así, que esto es cuando, y ahora recuerden que se puso de moda el concepto de inteligencia emocional. Lo que implica es de que a ti te importa un comino cómo se siente el otro.
¿Sí me explico? Entonces, se supone que desde el concepto de la inteligencia emocional no eres muy inteligente porque no logras ver el estado de ánimo que tiene la otra persona y te vuelves insensible a él. ¿Sí? Un ejemplo de eso, pero ya a nivel patológico, es el denominado síndrome de Asperger. Lo habrán oído alguna vez. No logras detectar las emociones, ¿verdad? Entonces sueltas tus palabras y lo que piensas sin filtro, vamos a decirlo así, no entendiendo el daño que le puedes hacer a las otras personas por tu comentario. Pero eso es cuando es crónico, ya es el síndrome y se le denomina así. Pero en la vida cotidiana, vamos a poner un ejemplo, o sea, llega tu hija, tu hijo y pues le pasó algo para él importante, ¿verdad? Que lo hace sentir de alguna manera, pero tú ni siquiera eres capaz de detectar. Entonces, como no eres capaz de detectarlo, no lo exploras. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque también las cuestiones de violencia emocional, y voy a poner ahora yo un ejemplo muy clásico, ¿verdad? Machista, es de que yo estoy viendo mi fútbol, ¿verdad? Estoy ahí tomándome una cerveza, etcétera, etcétera, y mi pareja viene y me dice, oye, hay un asunto que atender, y yo le empiezo a chillar, ¿verdad? O sea, le empiezo a decir cosas porque digo, es que no entiendes que estoy viendo el fútbol. Entonces, eso es violencia emocional porque implica, ¿verdad?, que solamente cuenta cómo tú te estés sintiendo y no cómo el otro se está sintiendo. ¿Me siguen con eso? ¿Con toda confianza? ¿Sí? Entonces, es muy importante en estos aspectos de orden emocional, y les voy a decir también por qué. Porque las enfermedades de salud mental más comunes a nivel mundial, y obviamente México y Monterrey, son dos. Una son los trastornos de ansiedad y la otra son los trastornos depresivos. Entonces, implica que cuando tú estás teniendo un desajuste, pero es a partir de la relación con el otro, probablemente vaya a aparecer eso si no se soluciona. Y parecería que, pues es ansiedad y es depresión. Sí, pero si algo es fundamental para nosotros son dos cosas. Uno es el aspecto físico, por decirlo de alguna manera, pero lo otro es el de la salud mental. Y quizás no nos damos cuenta de la importancia de la salud mental, como a veces tampoco le damos importancia a las cuestiones de salud física hasta que perdemos esa capacidad. Y a veces es tan absurdo como decir, oye, me doblé el tobillo y no puedo caminar. Ahora te das cuenta de la importancia del tobillo, ¿verdad? Voy a decirlo como cuando yo era estudiante, que tenías que venirte desde Eugenio hasta aquí, camina, ¿verdad? Entonces, oye, pues ya me incapacita el no tener esa función en el tobillo. Ahora, ¿cómo te afectan los aspectos de orden emocional? Cuando pierdes, vamos a decirlo así, un ser querido, ¿verdad?, por alguna circunstancia te sientes mal. Y entonces, ¿cuál es vamos a decir, el sentimiento inherente a esa cuestión? Platíquenme. ¿Cuál sería? Pierdes a un ser querido, entonces sería tristeza. O sea, y yo les pregunto, ¿la tristeza es buena onda? ¿La tristeza es buena onda? Claro que no. O sea, nuestro equilibrio emocional, vamos a decirlo así, siempre está de la mitad hacia el sesgo positivo. Cuando tú ves a alguien que está de la mitad, ¿verdad?, ya es una señal de alarma. Pero si de la mitad, estoy hablando de una regla, por así decirlo, no del equilibrio. Entonces, si está de la mitad para abajo, ya empiezas a tener un problema, porque, vamos a decir, el ser optimista, el tener un rasgo positivo en tu sentir, en tu organismo, eso conlleva la motivación. Y lo otro conlleva a la desmotivación. De ahí es que, digamos, las imágenes clásicas de la tristeza y en su extremo más fuerte, la depresión, o sea, ¿cómo te la imaginas a la persona? Les pregunto, a una persona que está triste, a una persona que está con depresión, ¿la ves muy proactiva? ¿La ves que socialice mucho? No, porque esos son los efectos. Así como si yo llego y te pego con un bate en el brazo, ¿cuáles van a ser los efectos inmediatos? Hinchazón, cambio de coloración de piel y dolor. Son síntomas. Entonces, en este sentido, los aspectos emocionales son muy importantes porque te están mostrando una serie de síntomas para ver si la persona se siente bien
o no se siente bien. Y es una cuestión muy importante, les digo, porque a nivel mundial esas son las, o sea, hay muchas, pero esas son las predominantes, porque las personas se ven muy susceptibles a una serie de eventos que hay en nuestra comunidad. Voy a poner un ejemplo. Les invito a que se vayan, por decir, a las horas pico, lo que sería Constitución o Morones Prieto, y me digan a cuánto circula la gente. ¿Sí me siguen? Entonces dices, oye, yo tengo prisa, entonces no logro avanzar. ¿Cuál es el sentimiento que se despliega inmediatamente? Enojo, frustración, ansiedad, etcétera, etcétera. Y si lo vas haciendo todo el tiempo, de todos los días, se establece como un trastorno de ansiedad. Entonces, por eso hay detalles que no logramos identificar, y van a ver ustedes que a veces algunas gentes por una cuestión automovilística se lían hasta golpes. Pero es un efecto de todo eso que se está viviendo. La otra, pues no tenemos que decirle mucho, o sea, violencia física implica desde el pequeño empujoncito hasta cosas más graves como golpes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la otra es violencia sexual, es decir, si yo no quiero, no quiero. Ya si tú me obligas, y que el besito, y que la agarradita, ya es violencia sexual. Parece una nimiedad, pero es muy importante, porque eso habla de que no te están respetando. O sea, se los pongo en analogía, oye, no tengo hambre, no quiero comer, no, ahora comes, aunque sea poquito. Eso es violencia, ¿verdad? Pero en este caso la violencia sexual implica eso, es decir, que haya algunas cuestiones de relación en las que tú en ese momento no estás dispuesto o dispuesta, porque no siempre vas a estar dispuesto o dispuesta. No sé si me siguen con esa idea. Sí, tengo una relación, te quiero, te amo, lo que tú quieras, pero no siempre voy a estar dispuesto o dispuesta a tener actividad sexual, ¿verdad? Y actividad sexual, vuelvo a insistir, es desde el besito, la caricia, quizás en esos momentos no estás para eso, pero si la otra persona no lo entiende, ¿verdad? Ya es violencia. ¿Me siguen? Ahora, van a decir que el tema de las cuestiones de violencia en las relaciones entre las parejas, en la familia, no es muy relevante, pero que quiero que vean, son los estadísticos del semáforo delictivo, y como ven por ahí dice delitos de mayor impacto en el 2022, es decir, en todo el año pasado, ¿cuáles son los delitos de mayor impacto? Ustedes digan. En todos los municipios. Digo, ahí está bastante claro, ¿no? Entonces, violencia familiar, ¿verdad? Le gana a todos los otros delitos en el estado de Nuevo York, nada más para que se den una idea de la magnitud. Pero quizás no lo hacemos consciente porque como somos regios y somos medios muchos, ¿verdad? Esas estadísticas no se dan, para que no vean cómo estamos. Entonces, desde nuestro punto de vista políticamente eso es muy grave, porque no haces conciencia del gran problema que tienes. Oye, sí te preocupan que los robos, que los cristalazos, que los robos a casa, habitación, pero no te preocupa la violencia familiar, que es el delito más, ¿verdad?, mencionado por todas las personas. Entonces, eso es algo muy importante y también tiene que ver con cuestiones de nuestra comunidad. Es decir, ¿por qué no estamos haciendo un trabajo súper fuerte en función de eso? Y yo me refiero a las cuestiones de prevención. Ahora, sí. Tenía la duda, en la gráfica pasada había uno que era 1% que era cristalazo. ¿Qué es cristalazo? Pues, cuando le rompen el vidrio un carro de manera... Sí, literalmente. sí, pero, o sea, es para diferenciarlo de otro tipo de robos o asalto. Se le llama cristalazo porque no, primero tú no tienes que estar en tu auto, ¿verdad? Pero nomás el vidrio, como la mitad del vidrio. Rompen el vidrio y te sacan las cosas. Ah, sí, cuando tú no estás. Pero tú no estás. Bueno, y les platico algo muy cerca de aquí. Ay, es que se llama la hamburguesería. Ah, sí, desde aquí abajito, ¿no? Sí. Ahí. Ah, sí, ahí roban. El propietario, ¿verdad? Pues viendo lo alarmante que es, porque
porque pues cuando vas a volver a un negocio donde te hicieron daño, ¿verdad? Ya siempre vas con el temor, y en la parte del estacionamiento es de 3 y siempre está lleno, entonces la gente se estaciona en la lateral de las torres. Bueno, literalmente, en la ocasión que tuvimos oportunidad de platicar con la persona, te roban a ti, ¿verdad? Llega la policía y dice, no, pues tiene que ir a poner la denuncia, punto, ¿verdad? A los 20 minutos le robaron al otro, vuelve a llegar la policía y les dicen lo mismo, ¿no? Entonces, esos son tipos de actuaciones que se encuentran en muchos lugares, y les pregunto, ¿qué cree que hace la gente? ¿Pone la denuncia? No, lo que hace es reportar al seguro, pues para que solvente el gasto y pues pagar ahí una proporción, pero no va a ser la denuncia, porque aparte, ¿cuál es la mayoría de la idea de la gente para las cuestiones de la denuncia? Que es una pérdida de tiempo y que nunca se va a resolver nada, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. Y como ven por ahí, yo quisiera pensar, no, pues es que el año pasado íbamos saliendo de la pandemia y la gente andaba medio rojo, tal. Entonces, pero si ya vemos el histórico, ¿verdad? Nos damos cuenta que vemos los datos desde el 2000, ¿verdad? 15 hasta la actualidad, y vemos que siempre, vamos a decirlo así, va creciendo. Entonces, algo está pasando en nuestra sociedad, ¿verdad? Que problemas de esta naturaleza, en vez de disminuir, van creciendo, ¿verdad? Como lo pueden ver ustedes por ahí. Y luego también, que les decía, ahora lo vamos a desglosar por municipio, y era lo que yo les comentaba. Si ven ustedes, por ejemplo, violencia familiar está en semáforo rojo prácticamente en todos los municipios, pero Santa Catarina está en AM, ¿verdad? Lo cual significa que ya está a punto de llegar. Y el otro, vamos a decirlo, que es lesiones, aparece en todos los municipios con semáforo rojo. ¿Ok? Entonces podría parecer, sí, que lesiones es más importante que violencia familiar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ustedes ven, por ejemplo, el porcentaje de lesiones en este momento, 2022, vamos a decirlo así, es 5.490. Los hechos denunciados, ¿verdad?, ante la justicia, pero ahora yo vuelvo atrás, ¿verdad?, y me digan cuál es el promedio de violencia familiar. El año pasado. ¿Qué tiene que ver 5.000 con 22.480 casos? ¿Entienden la desproporción? Es decir, los casos de violencia familiar están bien fuertes en nuestro estado, para que me entiendan. O sea, fuertes en diferentes formatos, como lo estábamos comentando. Y lo triste también es que, pues, si hay violencia en casa, la gente viene a replicar lo mismo afuera y en sus casas. Ahí vamos. Dice, como pueden ver por ahí, dice, en el primer trimestre del 2023, ya en este año, dice, suben homicidios y casos de violencia familiar en Nuevo León. Pero parece que encubrimos lo de violencia familiar poniendo otra vez, ¿verdad?, homicidios y cosas de esas, porque parece que es lo más llamativo. Ahora bien, ¿sí? Ejemplos relativamente recientes, ¿sí? En abril del 22. ¿Lo quiere leer, compañera? La nota es el encabezado. Adelante, para que se anime. Dice, feminicidio en Nuevo León, hombre mata a golpes con un mazo a su esposa. Yo quiero pedirles que piensen un momento, ¿qué puede pasar por tu cabeza para que mates a la persona que según esto quieres y es tu compañera de esa manera? ¿Qué puede estar pasando en tu cabeza? Que esté drogado, tomado. Hay mucha gente que se droga, pero no todos matan a su pareja. Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué estás pensando en función de eso? Y eso para nosotros es muy importante porque nos habla de poder tener causas y poder tener estrategias de prevención para eso. Échame la mano, compañero. Enfermera del IMSS es acuchillada por su esposo al interior de clínica en Apodaca, Nuevo León. ¿Qué piensan de eso? O sea, dentro de una clínica. Léala, ¿no? Si usted mismo, compañero, léala.
Yo. Una enfermera aquí. Una enfermera de la clínica 19 del IMSS fue acuchillada por su esposo en un arranque de celos que logró cometer el ataque de auto. Es que no me acuerdo. Que se autolesionó. Ok, es decir, después de que acuchilla a la pareja, él se lesiona. Pero aquí lo más importante es de que fue hasta el trabajo de ella a hacer eso. Hasta el trabajo de ella. El otro lo hizo en su casa, fue hasta el trabajo de ella. Y aquí se logra detectar que el motivo fueron los celos. Sí, los celos te pueden llevar a tener actos irracionales como ese. Este es un ejemplo. ¿Ok? ¿Quién gusta? Compañera. Dan 33 años de prisión a hombre por violencia familiar y tentativa de homicidio en Nuevo León. Si quiere leer, Antonio. ¿Okay? ¿Un primer párrafo? Sí, Adán Okay. Antonio. Adán Antonio N., de 32 años de edad, fue recluido en un penal del estado donde deberá cumplir su condena por estos hechos que ocurrieron el pasado 22 de marzo de 2022, cuando con un machete en mano interrumpió en el domicilio ubicado en la colonia industrial en el municipio de Monterrey, donde estaba la madre e hija. Entonces quiere decir que ya era su expareja, ya se había alejado de la persona, ya no quería saber nada, pero el tipo fue hasta donde estaba viviendo y el otro llevaba un machete, el otro llevaba un cuchillo, llevaba un machete. Es decir, cuando te entra eso, agarras lo que tienes a la mano con tal de hacerle daño a la otra persona. Por eso es lo grave del asunto, es decir, cuando se despliegan, digamos, los pensamientos irracionales, da pie a todo eso. Ahora, ¿sí? ¿Quién nos apoya? Compañera, adelante. ¿Sí? Compañera. ¿Yo? Sí, adelante. Golpea y hiere a cuchilladas a su esposa en Nuevo León. También intentó ahogarla. También lo Sí, porfis. La mujer, quien estaba con un familiar, regresó a su casa y su esposo comenzó a reclamarle presuntamente por cuestión de celos para luego agredirla. Entonces, cuando los celos, ¿verdad?, escalan a altos niveles, en psicología se le llama celopatía. Es decir, ya son celos patológicos, es decir, irracionales. Pero muchas veces empieza en grados pequeños. Grados pequeños. Dime un ejemplo de celos que hayas visto vivir. Pues cuando una persona tiene como, o sea, por ejemplo, en un noviazgo que la muchacha tenga amigos y ya, el novio se enoja porque tiene amigos y le da celos. Compañeros. Igual el no respetar su privacidad con, ya sea en el teléfono, o sea, revisando esa pequeña checada, aunque sea pequeña, pues podría ser muy Fui grave. a comer con ella a un restaurante, estamos comiendo y de repente, ¿a quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? Es como... Sí, de hecho, a mí personalmente vi un caso de celopatía extrema en familia y llegaba al extremo de la persona, si pasaba alguien atrás de esa persona, se ponía muy mal y empezaba a reclamar y empezaba a inventar escenarios diciendo que... Por eso es irracional, pensamientos irracionales asociados a los celos. Entonces, para que vean cómo este tipo de cuestiones, lo que trato de señalar yo con esto es que están muy cercanos a nosotros. Son ejemplos que han estado pasando, ¿verdad? Como ven por ahí también, del año pasado. Entonces, son casos que se repiten continuamente, pero obviamente nosotros no seguimos esos temas porque a quién le gustan esos temas tan morbosos, ¿no? De gente que asesina a su pareja o que le hace mucho daño. Pero vean ustedes, ¿me ayuda cualquiera de ustedes, compañera? Hombre golpea a su esposa hasta la muerte, ya lo buscan en Nuevo León. El hombre golpeó brutalmente a la mujer y al parecer la abandonó en un hospital en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en donde más tarde reportaron su muerte. Imagínense golpear a tu esposa de tal manera que, o sea, la haces pedazos y vas y la tiras como cualquier cosa afuera de un hospital.
Entonces, por eso les digo que los pensamientos en ese sentido, cuando van escalando en su irracionalidad, te llevan a cometer actos de esta naturaleza. ¿Sí? Otro caso, ¿verdad? Entonces dice que la golpeó porque llegó tarde. Entonces, vean, esto es de este año. Entonces, dice que no le dio permiso de salir y por qué se salió. Por eso les digo, son esos pequeños detalles en la relación que si yo, ya lo habíamos comentado, dice, oye, no tenía permiso. ¿Qué significa entonces? Que esto estás imponiendo tu poder sobre el otro para decir cuándo sale y cuándo no sale. Y cuando no te hace caso, sufre su castigo. Pero esa es una relación completamente desigual, ¿verdad? Porque imagínate, oye, pues, ¿por qué tengo que depender de ti para poder salir? Hace rato comentaba el compañero, oye, porque si tienen amigos o no tienen, bueno, pues son mis amigos, ¿verdad? No necesariamente mis amigos tienen que ser tus amigos. Entonces, esa serie de situaciones, ¿verdad?, te hablan precisamente cómo la violencia tiene muchos senderos que nosotros, obviamente, porque como dice por ahí, o sea, ¿cómo identifico? Y esos pequeños detalles, aunque en un momento nos consideremos que no son tan relevantes, al final terminan siendo relevantes. O sea, y eso depende también de la sensibilidad que tengas tú, porque muchas veces, y lo hemos encontrado en casos más dramáticos, que dicen, es que lo hago por mis hijos, ¿verdad? No sé si han escuchado la expresión, o va a cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos tipos de comentarios es como para no darle tanto valor a la situación. Y ese es un problema, ¿verdad? Es como cuando estás estornudando, te empieza a doler la cabeza, y dices, no tengo nada, y ya cuando vas te dicen, no, pues ya escaló, era gripita, ya escaló, ¿verdad?, algo mayor, precisamente porque no lo atendiste a ti. Y luego, ¿sí?, como pueden ver por aquí, dice, no es nada más en la gente pobre, eso es lo que les quiero decir, sino que esto está diseminado socialmente. Entonces, ¿sí? Acusan al diputado del PAN de Nuevo León de golpear a su pareja. Alberto de Jesús Gómez Reyes fue acusado de violencia de género tras la presunta agresión a su pareja Jimena. Ella abandonó el país por temor a las represalias. Entonces, ya no estamos hablando de gente que no tiene educación, gente que no tiene ingresos, etcétera. No estamos hablando de gente que tiene, vamos a decirlo así, una posición privilegiada en nuestra comunidad. Pero no es lo mismo que tengas educación, no es lo mismo que tengas dinero a que seas una persona que respeta a tu pareja. Por eso les digo, son cuestiones muy elementales, pero que tenemos que considerar. ¿Quién lo quiere leer? Adelante, compañero, adelante. ¿Puede leerlo? Sí. Por violencia familiar detienen al exjugador de Tigres, Walter Gaitán. El exfutbolista y leyenda de los Tigres, Walter Gaitán, fue detenido el miércoles por la noche en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, por el delito de violencia familiar. En marzo de este año. Entonces, lo que les trato de señalar con esto es que vean cómo las situaciones de violencia aparecen por todas partes. ¿Me siguen con eso? Ahora bien, ¿sí? Como luego dice por ahí, en un estudio que estamos realizando actualmente en algunos municipios y sobre las denuncias presentadas específicamente lo que se denomina ante la barandilla, es decir, ante el juez, lo que encontramos de todas las denuncias es esto, ¿sí? La número uno es la violencia psicológica, lo que estuvimos viendo ahí, oye, no tienes permiso para salir, ¿verdad? ¿Dónde andabas? Etcétera, etcétera. O sea, la mayoría, digamos, de denuncias es de que esta persona, ¿verdad?, ejerce ese tipo de violencia. Estás gorda, no te ves cómo estás, ¿verdad? ¿Por qué te pintas? ¿Por qué te pusiste esta ropa? Tal. O sea, toda esa serie de detalles se engloban en lo que es violencia psicológica, ¿verdad? Y precisamente esta es la que constituye la número uno. Y la número dos, por eso el eslabón, ¿verdad?, es muy corto en ese sentido, es que
Regularmente la violencia psicológica, si no hay algo que la vaya deteniendo, sí se ve acompañada de violencia física. Es decir, probablemente estas personas que estuvimos viendo por ahí en las denuncias, empezaba la agresión de manera verbal, subía la escalada bélica y se transformaba en cuestiones de orden físico. Ahora, las cuestiones de orden físico no necesariamente tienen que ser tan dramáticas como las que vimos hace un momento, sino pueden ser desde que, ándale, ya métete, y le diste su empujoncito, ya eso es violencia física. ¿Sí? O díganme otras así suavecitas de violencia física. Cuando te aprietan. Ajá, exactamente, díganme otra, ¿se le ocurre? Cuando te jalan. Exactamente, o, ¿verdad? Recuerden que también las cuestiones de violencia física es cuando yo tengo esto aquí y te lo lanzo. Eso también es violencia física, porque no te lo lanza, ¿verdad? Nada más por lanzarlo, te lo lanza con ganas de. Entonces, esos aspectos que son muy comunes, pero a veces no le damos la relevancia esperada a eso, y por eso señalamos que esos son indicadores muy importantes para identificar las cuestiones de la violencia en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, ¿no? Y luego la otra, ¿verdad? En tercer lugar, es la física. Es decir, ya aquella persona que no tiene límites y cualquier situación de resolución de un conflicto es a través de las cuestiones de orden físico. Y luego ya vienen algunas otras combinadas como violencia psicológica y económica. ¿Para qué te voy a dar dinero, verdad? Si nada más te lo vas y te lo gastas en cosas que ni sirven, etcétera, etcétera. ¿Para qué te voy a dar dinero para zapatos si esos que traes están bien buenos, los tienes desde hace 2 años? O sea, cosas de esas que parecen banales, pero son una agresión a la persona, ¿verdad? Y luego, pues, lo que habíamos comentado de violencia sexual, ¿verdad? Y también las cuestiones económicas, pero yo quiero que pongan, digo, el ojo en estas. Entonces, la violencia psicológica parece que no, pero está muy difundida en nuestra comunidad, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo simple, ¿verdad? Si no, nosotros los del norte trabajamos y los del sur nada más están ahí de pachanga. Esa es violencia psicológica. ¿Por qué? Porque estás como que tanto como atacando a los se le llama estigmatizar. O sea, los estás estigmatizando, ¿verdad? Estás diciendo que todos los del sur son así y nosotros todos los del norte somos asá. Una mentira. ¿Se me explico? Por eso se le llama estigmatizar, pero también es muy común, ¿verdad? Y le suelto la última que también digo, yo a mi hija le pongo sombrero y botas, no le pongo huipil. ¿La escucharon o no? ¿Quién la dijo? Pues la misma persona, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que, o sea, son tan difuminados esos comentarios que a veces ya los hemos normalizado. ¿Sí? No, es que eres mujer, no entiendes. Ya lo hemos normalizado. ¿Sí? O es que los hombres nunca entienden ya lo hemos normalizado. Y no, no es cierto. Igual hay algunas mujeres que no entienden algo, hay otros hombres que no entienden algo. Pero no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales. Por eso es importante, digamos, ese tipo de comentarios, irlos detectando para hacerlos desaparecer en una relación de pareja. En la medida que cada vez que yo te veo y digo, te cerro para atrás, ojo, ya te está poniendo, ¿verdad?, en un orden inferior, porque él te dice qué es lo que se ve bien y lo que se ve mal en ti, sin importar tu propio punto de vista y viceversa, ¿no? Ahora, nosotros hicimos un análisis ya más sofisticado. Creo que ustedes no llevan mucho aquí estadística y diseños de investigación, pero les platico, ¿verdad? Con todos estos datos que les había comentado por ahí, nosotros detectamos una serie de indicadores o variables de estudio, como pueden ver, edad del agresor, parentesco del agresor, si el agresor consume tabaco, alcohol o drogas, etc. Entonces lo que encontramos, ¿sí?, es que las variables, como luego dicen por ahí, el nivel de riesgo, o sea, qué nivel de riesgo corre la persona en una relación determinada, estamos hablando de violencia, ¿verdad? Pueden ver por ahí que dice, ¿quiénes son los predictores?
Y los predictores que son más potentes para determinar el nivel de riesgo que tú corres con otra persona, o sea, y es lo más triste, es decir, la cercanía. O sea, tu esposo, tu pareja, tu expareja son los que son más proclives a. Dices tú, pero ¿cómo puede ser? Pues por eso lo investigamos, para descubrir qué es lo que está determinando que lleve a esos comportamientos. Entonces, ¿qué significa? Como luego se dice por ahí, ¿quién te pega más duro? ¿Verdad? Pues aquel que tiene más conocimiento de ti. ¿Quién tiene más conocimiento de ti? Pues tu pareja, ¿verdad? Tu expareja, etc. Entonces, este es un predictor. Por eso es de que, por si no lo saben, ¿dónde tienen las mujeres mayor probabilidad de sufrir violencia? En su propio hogar. Es triste, pero así es. Y luego, otro que tenemos por ahí que también es muy importante, ¿verdad? Es el de frecuencia de consumo. Si una persona consume y consume en grandes cantidades, es más probable que tenga comportamientos de esa naturaleza, porque recuerden que todas las sustancias transforman la personalidad de las personas. Y si no me creen, ahorita mismo les mando a traer unos caguamones para que se los tomen y me digan si les cambia o no la personalidad y si les cambia o no, ¿verdad? El control que tienen de su propio cuerpo. ¿Cambia el control o no? ¿Cómo cambia? Díganme. Estoy hablando nada más de alcohol, no estoy hablando de drogas duras. ¿Cómo cambia el comportamiento? ¿Controlas tu equilibrio? Pues depende, ¿no? ¿Controlas tu equilibrio? No, ¿por qué? Porque es un efecto inherente al alcohol. No es que sean ustedes que pierdes el equilibrio, no, es un efecto inherente al alcohol. ¿Me siguen? Entonces, esas serían cuestiones que ya empiezan a ser muy identificadas en ese sentido. Y el otro también que es muy relacionado con eso, tiene que ver con si las personas tienen armas. Armas. Si las personas tienen armas, o sea, si las personas tienen armas, lo más probable no es que te vayan a hacer daño con ellas, sino te van a estar amenazando con ellas. Y si esto, vas a ver, ¿verdad? Y te sacan la pistola, te sacan el machete, te sacan el cuchillo, porque en un momento determinado se les denomina armas. Entonces, entre más proclive sea la persona a ese tipo de situaciones, ok, cercanía, ok. Segundo, ¿sí? Si consume. Tercero, ¿sí? Tiene armas. O sea, ese es un perfil de alto riesgo, para que les quede bastante claro. Entonces, por eso dices, oye, ¿cómo identifico? Oye, si tiene este perfil y aparte ya me está diciendo cosas, ya me ha hecho cosas, o sea, la sugerencia es salir volando de esa relación. Y como pueden ver por aquí, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedo yo, o sea, también tratar de salir de adelante en situaciones de esa naturaleza? O sea, y uno de los aspectos relevantes que nosotros consideramos por ahí tiene que ver, sí, con el compartir socialmente lo que estás viviendo. El callarte, el no comunicarlo con tu gente alrededor, o sea, nunca te va a ayudar. Nunca te va a ayudar. ¿Puede leer, compañero, porfis? El compartir socialmente para bajito. Sí. Compartir socialmente las vivencias significativas es una forma de hacer frente de forma retrospectiva a sucesos significativos, positivos o negativos, que están cargados emocionalmente. El reparto social se puede asociar a la regulación y autocontrol afectivo, como el discernimiento, el mirar las cosas desde otro punto de vista. El tener una confidente, alguien con quien se puede hablar de los problemas íntimos sin limitaciones, está asociado positivamente con la salud física y mental. Aunque hay que aclarar que no todos los seres que apreciamos pueden cumplir ese papel adecuadamente. La obtención de apoyo moral, comprensión y simpatía es mencionada como fuente de satisfacción por personas que viven situaciones difíciles o graves, ya sean estos cercanos o profesionales. Para organizar y comprender los sucesos que vivimos, necesitamos traducir las experiencias en lenguaje, usualmente confesando a otros nuestros sentimientos y pensamientos y buscando construir con otros un significado positivo del suceso. ¿Qué significa eso? Primero, se supone que desde que lo estudiaron por ahí en la primaria, secundaria, prepa, facultad, nosotros somos seres biopsicosociales. Okay.
o sea, por naturaleza. Es decir, somos gregarios por naturaleza. ¿Qué implica eso? Implica que, voy a poner un ejemplo, piensen lo que les voy a decir. ¿Qué decisión importante en su vida no han pedido opinión? Si lo han hecho, no son normales. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros, cuando tenemos una situación, siempre la compartimos. Pues igual la otra persona pues no es muy ducha o no tiene muchos elementos que nos ayuden en relación a esa situación, pero regularmente compartimos nuestras vivencias y las compartimos de determinada manera de que el otro nos dé otra visión, otro punto de vista acerca de lo que estoy viviendo. Por eso es de que te dicen, oye, es que mira, ¿cómo no te habías dado cuenta? Estás bien babas. O sea, ¿qué te están diciendo? Que ya todo el mundo se había dado cuenta de que esa relación no iba bien y el único que no te dabas cuenta eras tú. Pero muchas veces, o sea, por la sensibilidad, por la amistad, por lo que implica, la gente no te lo dice, ¿verdad? Pero cuando tú ya te abres a platicar cosas de esa naturaleza, probablemente ya te dicen lo que piensan y eso habla de una perspectiva diferente. Que eso es lo saludable cuando nosotros hablamos acerca de las cosas, inclusive a nivel médico. Si tú dices, oye, fui y me dieron este diagnóstico, entonces cuando no estás muy convencido, ¿qué dices? Una segunda opinión, ¿verdad? Y eso es lo mismo, es decir, ir viendo para tú irte haciendo una idea más acabada de lo que estás haciendo. ¿Me siguen con eso? Entonces, ¿por qué lo compartimos? Lo compartimos precisamente para poder entender cosas diferentes. ¿Por qué cosas diferentes? O sea, cosas diferentes en función de la perspectiva del que lo ve la otra persona. Entonces, esto es muy importante y eso también se los quiero puntualizar. Es decir, el compartir cosas con otros, siempre tenemos que tener cuidado del interlocutor. Porque vamos a decirlo así, yo se lo platico a mi mami, ¿no? Y mi mami empieza, no, es que yo te lo dije y ya ves, y que entonces me está revictimizando, ¿verdad? Entonces no me está dando, digamos, una alternativa favorable a sí mismo, sino ya está siendo punitiva. Me está castigando con sus comentarios, entonces eso no me sirve. Entonces cuando hablamos de interlocutores que valga la pena su opinión en una función, en una situación determinada, es que esa persona, lo primero y lo más importante, me va a escuchar. Segundo, va a entender cómo yo me estoy sintiendo. Y tercero, me va a dar su opinión para que yo intente salir de la situación. Entonces, se oye muy simple, pero ¿verdad? Porque imagínense que yo tengo un problema y mi interlocutor, yo tengo 15 años y mi interlocutor tiene 15. Entonces, me va a dar una perspectiva muy limitada de un problema determinado. No sé si me estoy explicando. Si yo tengo un problema con mis padres, ¿qué experiencia puede tener él para darme una perspectiva diferente que me ayude a salir de esa situación? Entonces, afortunadamente, estos temas que hemos estado comentando cada vez han ido cobrando más relevancia. Y entonces dice, oye, es que yo no tengo interlocutor, no tengo dónde apoyarme, y como pueden ver por ahí, pues ya se creó, ¿verdad?, el Instituto de Atención a Personas en Situaciones de Violencia Familiar. Sí, ya se han ido creando una serie de instituciones donde afortunadamente se trata de apoyar a las personas en ese sentido, pero al igual que el cristalazo, ¿verdad?, muchos casos no se denuncian. Entonces, pues, ¿cómo te voy a ayudar, verdad? Si estás viviendo una situación de esa y no las traes ante las autoridades. Ahora, como pueden ver ustedes también, ¿sí?, existen unidades en prácticamente todos los municipios, ¿verdad? Y las unidades están precisamente para apoyar a las personas que están viviendo ese tipo de situaciones. Entonces, pueden ver ustedes por ahí, en esos municipios, aquí tenemos otros municipios del área conurbada de Monterrey. Entonces, ellos te van a ayudar en tres aspectos básicamente. Toda esta es información que pueden ustedes bajar del gobierno del Estado, en el portal del gobierno del Estado. Entonces, en tres básicamente. La primera es jurídica.
O sea, tu situación que estás viviendo se ubica en este nivel, digamos, de aspectos de orden jurídico. Pues uno no es abogada o abogado, ¿verdad? Entonces te dicen, oye, pues esto es de alto riesgo, esto implica que te vamos a dar, por poner un ejemplo, te vamos a dar medida cautelar para que el sujeto no se acerque a ti, etcétera, etcétera. O esto que te está haciendo ya es para llevarlo a la cárcel y que siga el juicio desde ahí, etcétera, etcétera. Tú no sabes eso, pero cuando lo llevas ahí, te orienta. La segunda es psicológica, es, oye, a ver cómo te está afectando a ti, cómo está afectando los probables hijos que tengas, para ver qué podemos hacer con ellos, porque recuerden, inclusive en casos extremos se les quitan los hijos a ambos, y por eso está lleno de capullos, ¿verdad? Pues oye, pues ni tú, ¿verdad? Porque están muy mal, entonces los niños se van a llevar en función del bienestar de los niños, ¿verdad? No por otra cosa o de las niñas. Entonces todas estas unidades te orientan y te apoyan en ese sentido. ¿Ven? O sea, son nada más para mostrar todos los municipios que hay, pero también que vean que en todos los estados, no nada más en Nuevo León, están los institutos de protección a la infancia. Ahora, volviendo otra vez a lo que estábamos comentando anteriormente, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar? La igualdad. No, eso ya vamos dándolo por hecho. Lo que estamos tratando es de que haya equidad. Y equidad es, por ejemplo, en el ámbito familiar, parece que los niños son los menos importantes. Pero si ustedes ven la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, los primeros que llevan mano, ¿quiénes son? Los niños, por principio. Entonces, ¿qué implica eso? Implica precisamente de que, o sea, en una relación familiar, para que haya equidad, tienes que considerarlos a ellos como tan o igual de importantes como el padre o la madre. No como que no cuentan. O sea, ya desde esa perspectiva estás cometiendo una falta grave de no considerar a los niños y las niñas como tan importantes como tú o tu pareja. Así es, ¿verdad? Porque regularmente en situaciones de desavenencia familiar, en lo último que piensan muchas veces realmente es en el efecto que tiene con las niñas y los niños. ¿Ok? Y se ha estado trabajando mucho por los casos que hemos comentado en lo que es el decálogo para una masculinidad positiva. Es decir, si vamos a tratar de cambiar nuestra cultura, pues ¿por dónde vamos a empezar? Si vemos que la mayoría de las personas que cometen violencia familiar son los hombres, pues hay que empezar a trabajar con los hombres, ¿verdad? ¿En qué es lo que está pasando? Ya tenemos algunas cuestiones detectadas, ¿verdad? Entonces, decir, oye, ¿cómo la podemos transformar? ¿Cómo las podemos transformar? Sí, compañera, ¿me apoya? Adelante. Decálogo para una masculinidad positiva. Hagan de cuenta que están hablando de los 10 mandamientos. Dice, soy un hombre que aspira a vivir en plenitud completo porque reconozco que un hombre completo es aquel que se conoce a sí mismo y logra ver en quien le rodea la dignidad humana para vivir en igualdad. Por lo tanto, he iniciado un camino personal de búsqueda y de cambio interno de mis valores, conductas y pensamientos. Reconozco mis errores y los enfrento con una postura abierta al diálogo, empática y respetuosa. Mantengo una actitud de cambio en mis relaciones en las que ya no tolero ningún tipo de desigualdad hacia las mujeres a mi alrededor. Comprendo que no basta con las palabras y que es necesario que los hombres nos involucremos en los cambios que se necesitan para vivir en igualdad. Identifico mis emociones, reconozco mis limitaciones y me relaciono de forma sensible, afectiva y vulnerable. Me involucro en las tareas familiares en el hogar y las tomo como una responsabilidad propia. No veo a los demás hombres como una amenaza, tampoco vivo en competencia con ellos. Acepto su compañía y apoyo para mi mejora personal. Avanzo en un proceso de renovación de mi sexualidad, intentando vivirla de forma natural y segura para un desarrollo pleno. Cambio mi actitud hacia la diversidad de género, reconociendo que las personas homosexuales viven una situación de discriminación que ha de ser combatida. Adopto una actitud de tolerancia cero hacia la violencia de género que ejercen los hombres sobre las mujeres. Comprendo que el silencio nos hace cómplices y me comprometo a actuar como agente de cambio positivo. ¿Qué piensan de eso? ¿Nos falta o no nos falta?
O sea, hay cuestiones, y lo tengo que decir, culturalmente, ¿verdad? Nos van vacunando con ciertas cosas. Y una de las cosas muy importantes es que los hombres seamos insensibles a nuestras propias emociones. Es curioso. Entonces, la clásica es los hombres, no yo, ¿verdad? Pero hay muchas otras. ¿Y por qué hay muchas otras? Porque culturalmente, cuando te muestras, vamos a decirlo así, vulnerable, tanto las mujeres, fíjense, tanto las mujeres como los hombres te bajan rayitas de clasificación. Es curioso. Entonces, oye, si yo estoy platicando con mi amiga, mi amigo, ¿sí? Y le voy a decir, no, es que me siento muy mal porque ella no me comprende. Ya te vas tú, y regularmente los amigos no sirve para nada, deja que su chica lo manipule. Son comentarios muy fuertes de lo que se llama coerción social. Y la coerción social implica de que o te unes a nosotros los machos o estás fuera de nosotros, ¿verdad? Entonces, si estás fuera de nosotros, es la desclasificación, ¿verdad?, de nuestro grupo, y tú ya no perteneces a él. Es lo mismo, por ejemplo, de lo que se denomina la presión social en la cuestión de ingesta de alcohol. Recuerden que muchas veces nosotros, los hombres, las mujeres, cuando vamos a una fiesta, estamos empezando, estamos chiquitos, etcétera, etcétera. Pero regularmente cuando todos están ahí en la jarra te dicen, ¿quieres tomar algo? Dices que no, ¿cuál es la reacción? A un hombre. Ay, pueden decir de que es, no sé, homosexual. De que eres, pero la palabra. Sí. ¿Por qué? Porque sí. No tomas. Sí, entonces, porque ¿por qué eres homosexual? Porque los hombres toman. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en muchas situaciones de las emociones, ¿verdad?, se va haciendo que los hombres de alguna manera no manifiesten ciertas emociones porque demuestran que no son hombres. Y eso te hace vulnerable porque todas las emociones tiendes a tragar, ¿verdad? Y recuerden, nada más para hacer la cuestión de la analogía, tú eres la olla de presión, ¿ok? Entonces, la olla de presión tiene un mecanismo muy importante de equilibrio. ¿Cuál es? Se ve que no cocinan mucho, ¿eh? Tiene una válvula que se llama de descompresión. De tal manera que cuando ya hay mucha presión en la olla, la valvulita empieza a hacer así como para sacar presión de la olla y que ésta no reviente. Entonces, muchas veces cuando tú, hombre o mujer, te vas tragando todo lo que estás viviendo y no lo sacas, ¿verdad?, tengas crisis. Precisamente porque se te va acumulando hasta que revienta. Por eso se señalaba anteriormente la importancia de poder compartir tus cosas. Ahora dices, oye, pues es que no tengo realmente nadie con quien platicar. Pues por eso existen los profesionales. Y los profesionales puedes encontrarlo en cualquiera de estas instituciones o de las instituciones de apoyo a la salud mental. Oye, es que me van a cobrar. Pues sí, pero igual no te van a cobrar tanto para el bien que te van a hacer. No sé si me estoy explicando. Entonces, a veces, fíjense, leía el libro de un autor, ¿verdad?, que se llama Robert Penrose. Él habla, dice, oye, la nueva mente del emperador. Y empieza a explicar, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos nos sentimos súper, ¿verdad?, y vemos que las máquinas pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, tal, y nos pueden rebasar por 1000 en ciertas actividades, digamos, de orden físico, etcétera, etcétera. Pero nos negamos a que las máquinas, ¿verdad?, piensen mejor que nosotros. Es decir, eso no puede ser. Y cuando lo hacen, ahora está la gran discusión de la inteligencia artificial, si eso es bueno o es malo. Entonces, ¿qué es lo que estás poniendo en perspectiva? Estás poniendo en perspectiva tu propia incapacidad para entender que es una herramienta, no es un ser humano. ¿Me siguen con eso o no? Entonces, en el sentido de el poder desahogar cuestiones que uno vive, no lo tienes que ver como que me hace vulnerable, me hace ser un ser devaluado, etc. No, es cuando se te descompone el televisor, ¿con quién vas? Pues con el técnico de las televisiones. Cuando se te descompone el coche, ¿con quién vas? Pues con el mecánico o la mecánica, ¿verdad? Cuando tienes una dificultad, ¿por qué tenemos, ¿verdad?, tanta reticencia
para ir con alguien que nos apoye en esas cosas que no estamos entendiendo. Por los estigmas sociales. ¿Y cuáles son los estigmas sociales? Es de que yo no estoy loco. No necesitas estar loco, tienes un problema, ¿verdad? Y a veces los problemas, si tengo un problema jurídico, pues voy con el abogado. Si tengo un problema dental, pues voy con la dentista o el dentista. Es aceptar que también esta parte de nosotros es muy relevante e importante en nuestra vida. Y por eso, como se dice por ahí, y yo lo quiero recalcar, ¿verdad? Dice, nuestro punto de vista es que la violencia se construye socialmente como un mecanismo de resolución de conflictos. Si lo aprendemos, no es que salgamos del vientre de la madre tirando golpes y mordiendo a los médicos. No. O sea, nosotros lo vamos aprendiendo y otra vez con un mecanismo de resolución de conflictos. Entonces, si tú tienes una relación con alguien que su forma de resolver cualquier desavenencia es agrediendo, tiene un gran problema él, y el problema también se va a hacer tuyo en la medida que estés ahí. Entonces, por eso decimos, sí, que la violencia no es instintiva ni inevitable, es un comportamiento que se aprende, ¿verdad?, que se adquiere. Por eso dice que existe una correspondencia entre la cultura y la violencia. O sea, la violencia es un fenómeno social que es producido culturalmente y se establece como una dimensión más en la vida de las personas. Es algo inherente a la convivencia social, no algo externo a la sociedad y a la cultura. Es algo que sucede con la gente. Entonces, en esa medida, para ir sintetizando ya, ahí está la violencia y a veces ya la hemos normalizado, ¿sí? ¿Recuerdan este caso cuándo fue? Hace poquito, ¿no? La de la maestra. Sí, o sea, y recuerden lo que les dije, la violencia, los lugares, etcétera, etcétera. Pues el chico fue hasta su salón de clases llevando un cuchillo y aprovechó la oportunidad y apuñala a la maestra. Eso no es violencia familiar, es violencia social. Este otro que se hizo muy famoso también, de dos chicas, dos mujeres peleando. Pues es que la violencia no es inherente al hombre, nada más. Es para señalarles que es algo que se da culturalmente. Entonces yo les digo, él trató de resolver su conflicto, porque hablamos de que la violencia es una forma de resolver conflictos. Él resolvió su conflicto, ¿verdad?, escolar, diciendo, pues si se va la maestra, ya la hice, ¿no? O que tú, ¿por qué te le quedaste viendo a mi chavo? No sé qué, no sé cuánto, y se resuelve así. Esta otra, de pandilleros en Monterrey, no les digo el nombre, pero son problemas de pandillas. Es decir, tú no puedes pasar por aquí, y luego pues el otro te dice, tú no puedes pasar por allá, y esa es la forma que tienen de resolverlo. Y luego este otro lo pueden ver por ahí, o sea, problemas entre familias de un mismo barrio. Se dan con todo y obviamente sale gente lesionada. Y lo quise poner también para que vean que como en muchos medios sociales, en muchos programas, aparentemente, y eso es lo más grave, la violencia es cómica. Entonces, pero es violencia. Entonces, si a ti te hacen ver que la violencia es cómica, pues igual no le das la importancia. De ahí es que no sé si han visto que en televisión abierta había muchos programas donde te ponían accidentes, cosas que les pasaban a las personas para que te rieras. ¿Saben a qué programa me refiero o no? Es decir, oye, se cayó un accidente y ja. ¿Por qué te ríes de alguien que se cayó y tuvo un problemón ahí en su pierna? ¿Me siguen con eso o no? Entonces, eso es como ir analizando las cosas muy importantes, porque tú te estás riendo, pero imagínate lo que vivió la persona cuando le pasó eso. Te puedes reír de esas cosas porque son deshumanizarte, pero si ese programa vende por hacer eso, ahora a ellos lo que les va a importar es vender el programa. Y el problema tuyo es que lo hagas tuyo ese programa o esa forma de divertirte. Entonces, o sea, aquí los adultos tratando de resolver el problema, o sea, hay uno que se supone que es maestro, ¿verdad? Y luego aquí entre los dos amigochos, ¿verdad?, resolviendo su problema. Aquí entre la vecina y el vecino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la violencia en este programa
era generalizada y se mostraba de todas las formas diversas que había entre los personajes. Violencia, ¿verdad? Y violencia naturalizada. Entonces, ¿qué dice por ahí? Léalo, compañera, léalo. Alejandra Guzmán revela que fue golpeada por Frida Sofía. Es decir, son situaciones de orden familiar que, porque son artistas, seres públicos, ¿verdad? Pues ventilan sus cuestiones de manera pública. Ya cualquiera que haya ido a un partido de fútbol, ¿verdad? Se habrá dado cuenta que muchas veces hay situaciones de esta naturaleza. Es decir, la violencia está en todas partes. Entonces, ¿por qué nos extraña que no la haya en las relaciones de pareja y en la familia? Lo que quiero señalar con esto es precisamente de que no todos en el aula agreden a la maestra. No todas las alumnas y los alumnos se pelean. No todos los jóvenes de determinadas colonias resuelven sus problemas así. No. Aquellos que hacen suya la violencia como forma de resolución de conflicto. Ellos son los que la ejercen. Entonces, por eso es muy importante. Este es relativamente hace poco, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Que agredieron a los paramédicos que estaban por ahí, que no nada que ver con el fútbol, pero pues la gente iba tan exaltada que pues fueron los primeros que vieron y los atacaron. Entonces, seguimos con los ejemplos. ¿Ven? ¿Recuerdan los padres de familia que fueron hasta el kinder? A la maestra. Sí, a golpear a la maestra, ¿sí lo recuerdan? ¿No? Y estas, no me lo van a creer, ¿saben por qué se estaban peleando? Por el agua en una de las colonias de uno de los municipios conurbados de Monterrey. Estos sí se peleaban porque quién paga las cuotas, quién no paga las cuotas cuando vives en condominio, ¿verdad? Entonces, ya no les digo a nivel político. ¿Sí me estoy explicando? Estos son ejemplos recientes de todos los conflictos que se dan a nivel político en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Qué quiere decir? Que son formas que se emplean socialmente para resolver conflictos. Y bueno, ya estos son los más extremos asociados a la violencia social. Son formas de resolver conflictos. Por eso ahora están oyendo que tantos muertos aquí y allá. ¿Por qué? Porque un grupo le quiere ganar al otro y la forma de que lo logra para posicionarse en el territorio es quitando del medio de los que están ahí. Entonces, ahí lo tienen. Y luego, ¿verdad? Nuestro punto de vista, volvemos a insistir, es de que la violencia se construye socialmente. Lo pueden ver ahí, ¿no? Lo que hemos estado señalando. Y que los estilos de vida que van asociados a las cuestiones de violencia, ¿verdad? Violencia social, violencia familiar, violencia de pareja, se adquieren a través de los procesos de aprendizaje. Y ese aprendizaje no necesariamente puede ser directo, también puede ser vicario. La otra cuestión es que se debe de conocer el contexto, los escenarios donde se llevan a cabo ese tipo de comportamientos. Es muy raro ver que alguien se pelee, por ejemplo, en una iglesia. Por eso sí es importante detectar en qué escenarios son más vulnerables para hacer ese tipo de cuestiones. Y luego, que todas aquellas intervenciones, y eso es muy importante, ¿verdad?, tendientes a tratar de modificar positivamente los patrones de comportamiento de la población con respecto a determinados hábitos, comportamientos que no son buenos, tenemos que trabajar con los grupos más desfavorecidos. En este caso, las mujeres. Yo aquí lo voy a dejar, ¿verdad? Si tienen alguna duda, algún comentario, con toda confianza platicamos acerca de eso. Cualquier comentario, cualquier duda de lo que hemos estado platicando. Con confianza, adelante. De las gráficas y de todo, como que la investigación que comentaba, ¿está en internet o dónde? Estamos en proceso. Estamos en proceso, sí, pero la idea es precisamente subir toda esta información, porque cuando hacemos investigación, y aquí la doctora se los puede corroborar, cuando hacemos investigación, lo más importante de la investigación es publicar, ¿verdad? Y entonces, obviamente, siempre es en revistas especializadas por los temas que se estén trabajando, pero cuando ya lo tengamos, tenlo por seguro que se los vamos a hacer llegar. ¿Algún otro comentario? Chicos, con toda confianza, chicas.
Entonces, si yo les digo, ¿cuál es la moraleja de lo que hemos expuesto aquí? ¿Cuál es la moraleja? Que si tú entras en una relación así, es muy complicado que la vuelvas así. ¿Por qué? Porque para que las personas modifiquen muchos de sus comportamientos, tienen que trabajarlo. Y a veces, desgraciadamente, desde un punto de vista social, el aprendizaje social a veces es muy cruel. Sí, aprendí, ¿verdad?, que no debía de tomar y conducir ya cuando tuve un problemón de que me quedé con una minusvalía o estuve a punto de morir, ¿verdad? De que le mentí a una amiga, a un amigo, perdí su amistad que la apreciaba tanto porque hice eso. O sea, el aprendizaje social a veces es muy fuerte. Entonces, aquí lo más importante es la prevención. Entonces, la prevención implica que detectemos todos aquellos elementos que hacen daño en las relaciones entre personas, porque lo que queremos hacer es elevar nuestra calidad de vida. Imagínate en una relación donde todo el tiempo estás teniendo desavenencias con tu pareja. ¿Cuál es la calidad de vida? Ahora transfórmalo y digo, oye, pues no es que viva en el paraíso, pero de perdido no tengo broncas con mi pareja. Entonces eso te hace sentir muy diferente. Y por ejemplo, cuando trabajamos ya terapéuticamente con familias, una sensación muy importante es que para detectar cosas que ya son más delicadas, pero bastante sintomáticas, es cuando no tienes alegría para llegar a tu casa. O sea, ese es un síntoma muy, pero muy importante. Dice, oye, pasa a tu casa, ¿cómo no vas contento de ir a tu casa? Pues probablemente esté pasando algo ahí que no te haga sentir a gusto. Y es lo mismo con las relaciones de pareja. Entonces tenemos que empezar a detectar esas cuestiones, porque lo que no podemos hacer socialmente, porque no evolucionaríamos, es no ir transformando todo esto. Así como costó un montón, digamos, en las generaciones anteriores, hacer que las mujeres pudieran votar. Porque antes, ¿por qué las mujeres no podían votar? ¿Qué se decía, compañera? ¿Por qué las mujeres no podían votar antes? ¿Qué se decía? ¿Cuál era el argumento principal? ¿No tienen voz? Compañera, ¿qué se decía? ¿Por qué no podían votar las mujeres? Pues porque eran mujeres. Porque no les llegaba. Era el argumento principal. Y van a decir, ay, no es cierto. Bueno, vean un poco más atrás y digan, ¿por qué no se alentaba que las mujeres estudiaran una carrera? Porque las mujeres tenían que estar en casas, cuidando a sus hijos y a su esposo. Entonces tenemos que ir cambiando esas culturas precisamente para quitar lo que nos está haciendo daño en la relación. Yo recuerdo la otra muy clásica de que, o sea, algo así en la conducción, decían, es que es mujer. O sea, dando por hecho que las mujeres no saben conducir. Entonces, todas esas cuestiones que hacen de que los grupos se vean, digamos, en situación de desigualdad, lo tenemos que ir eliminando porque va en contra de nosotros mismos. Yo lo que más deseo, por ejemplo, es de que mi pareja esté empoderada. Es decir, que haga todas las cosas que ella quiere y desea hacer, porque eso no solamente le beneficia a ella, también me beneficia a mí. O sea, imagínense el modelo clásico anterior de familia. Dice, oye, nada más el hombre trabaja y la mujer se queda en casa. Pues ya se habrán dado cuenta que todo eso cambió, porque se dieron cuenta de una cosa muy importante. Oye, y cuando te corren a ti del trabajo, ¿de dónde va a salir lo otro? Entonces es mejor tener dos ingresos que tener uno, por cuestión de sobrevivencia familiar, ¿o no? Entonces por eso son aspectos que parecen muy mínimos, pero al final se convierten en relevantes. Gracias. Gracias.